Muy bien, en esta oportunidad, en una nueva ocasión, podemos dar inicio a este estudio, este reavivamiento, estos 50 días de oración para poder avanzar en nuestra vida espiritual, poder avanzar en nuestra iglesia, poder llevar a cabo el mensaje que Dios quiere para cada uno de nosotros. Así que en esta oportunidad vamos a continuar con el capítulo 24, la segunda parte. Muy bien, cumplimiento de otras predicciones. Ayer pudimos ver un amplio bosquejo sobre esto, una gran explicación sobre este bello mensaje y pues hoy vamos a continuar en una ocasión más para poder dar nuevas aplicaciones, comprender un poco más a fondo cómo este movimiento fue inspirado por Dios y cómo Dios ha estado dirigiendo siempre a su iglesia, siempre y cuando nosotros se lo pidamos. Muy bien, vamos a ir a nuestra cita bíblica en esta mañana, Juan 13 y el versículo 15. Nos dice allí en el Evangelio según San Juan, el capítulo 3, el versículo 15, dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Palabras del Señor Jesucristo. Así que dice que debemos seguir su ejemplo. Como Él ha hecho, así nosotros debemos también tomar su ejemplo y así también hacer. Así que ese es el modelo perfecto que tenemos, es el modelo que nosotros debemos seguir a cada paso. Así que en esta oportunidad quiero tomar este texto para avanzar un poco sobre lo que es el tema del avance de la obra, cómo nosotros como pueblo debemos dejarnos guiar por Dios, pedir su dirección a cada paso que damos para que no vayamos a cometer errores, como vamos a ver en esta oportunidad algunos errores que cometió un hermano que fue misionero allí en este lugar. Así que debemos siempre estar dirigidos por nuestro Dios para no llegar nosotros a cometer también esos errores. Así que vamos a estar muy atentos a eso. Saben ustedes, Satanás obra de dos formas y él le interesa que su pueblo esté o de un lado, perdón, él le interesa que el pueblo de Dios esté de un lado o del otro, pero nunca que el pueblo de Dios pueda estar en el centro. Y Dios quiere que nosotros podamos ser personas muy centradas, ¿sí? Miren ustedes cómo Satanás ha obrado de esta forma. Vamos a leer el texto siguiente y nos dice allí en Romanos 15:4. Dice, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza, fueron escritas para que por la paciencia y por la consolación de las escrituras tengamos nosotros esperanza. Las cosas que antes fueron escritas, dice acá, que fueron escritas con un propósito y fueron escritas para nuestra enseñanza. Saben que en las diferentes épocas de la historia de la iglesia siempre han surgido estos dos grupos y Satanás ha estado dirigiendo sea de un lado o del otro porque no quiere que nosotros como pueblo estemos en el centro, en el lugar. ¿Y cuáles son esos dos grupos? ¿O a qué estoy haciendo referencia yo en este momento con esos dos grupos? Siempre han existido en la iglesia un grupo conservador, un poco más conservador, y un grupo liberal. Y ustedes dirán, ¿cómo así? Que ambos grupos Satanás nos ha estado dirigiendo y no quiere que estemos en el centro. Bien, mis hermanos, eh, notemos lo que fue la historia del pueblo de Israel en la venida de nuestro Salvador Jesús. El pueblo que se creía religioso, el pueblo que se creía conservador, el pueblo fariseo, el que se creía estricto en la ley, intachable en su conducta, en su hacer, ese pueblo estaba dirigido por Satanás, o ese grupo de personas, perdón, estaba dirigido por Satanás. Satanás los llevaba a un extremismo y de esa forma entonces ellos estaban haciendo lo que Satanás quería y negaron a su Salvador. Pero había otro grupo, los saduceos, y este grupo al contrario era muy liberal en las cosas, ¿sí? Inclusive tenían algunos tipos de creencias diferentes, pero este grupo era muy liberal y era todo lo contrario. Entonces, o estamos de un lado o del otro, pero esos grupos los dirige Satanás. Pero Dios quiere que nosotros podamos estar en el centro
y nos dejemos guiar cada día por Él. Quizás en otra ocasión vamos a avanzar un poco más sobre esta enseñanza, pero quiero solamente que lo tengan en cuenta. Dios hoy en día no quiere ni un pueblo liberal, tampoco quiere un pueblo religioso. Él quiere un pueblo cristiano, un pueblo que lo obedezca y se deje dirigir por Él. Muy bien, vamos a continuar entonces con lo que es nuestro libro. Avance del mensaje del tercer ángel. Vemos que el mensaje fue un avance constante, iba en su avance y ahora también nuestros pioneros debían llegar a otros lugares con ese bello y lindo mensaje. Dice que hasta el año 1868 el campo de labor de los adventistas del séptimo día se había limitado a los Estados Unidos y a esa porción al norte del límite sur de Missouri y al este del río Missouri en una reunión para considerar los campos y las distribuciones del trabajo durante una sección de la Asociación General que se realizó en Battle Creek el 28 de mayo, se decidió enviar 2 obreros y una carpa de 18 metros, más o menos unos 60 pies, a California. Así que entonces ese era el propósito y allí también el pastor de T. Bordeaux y el autor llegaron a San Francisco el 18 de junio de ese año. O sea, el pastor Lourot también estuvo allí presente y dice que el 18 de junio de ese año llegaron allí a este lugar, 18 de julio. Se empieza la obra, ¿sí? Que se expanda, no debía quedarse allí, hay que continuar. El mensaje siempre va en un avance. Meditemos en eso, hermanos, el avance. Si tenemos el mensaje en nosotros, no se puede quedar estancado. El mensaje debe avanzar. En nuestros pioneros era un avance constante, no se puede quedar en nosotros. Debe compartirse la luz que brilla en nosotros, el conocimiento que Dios nos brinda, la relación que nos une con nuestro Dios constantemente, debe impactar a nuestros seres queridos. Y por ende también debe impactar a cada persona con la que nos relacionemos. Y este mensaje debe ir a todo el mundo. Y aquí en nuestros pioneros podemos notar cómo estas personas empezaron a impactar el mundo. El mensaje empezó a crecer de forma impresionante, que hoy en día, yo analizando esto, digo, ay Dios, ¿cuánto nos falta para poder llegar a ese fervor? ¿Cuánto nos falta para poder llegar a ese tipo de ampliación del mensaje? Muy bien, pero siempre vemos que el mensaje se amplía, Dios lo dirige, pero Satanás no está quieto, Satanás no está tranquilo con eso. Él también tiene sus formas de actuar. Efesios 4:12 nos da una enseñanza muy bonita del don profético, ¿sí? Una de las aplicaciones o uno de los propósitos que tiene este don profético, dice aquí en Efesios 4:12, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Ese es uno de los propósitos del mensaje, del don profético. Ese es uno de los motivos por los cuales existe, es para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Beneficia a la iglesia, permite la dirección divina, pero también nos perfecciona a cada uno de forma individual y nos guía por el sendero y el camino correcto. Vamos a leer acá lo que nos decía el libro con respecto a ese propósito del don profético. Seguramente, la forma más fácil de perfeccionar a los santos es enseñarles sus errores, de modo que puedan eliminarlos y ser lavados de sus pecados en la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Para este fin, la ayuda del don de profecía en la obra del ministerio siempre ha estado manifestada en relación con la causa de la verdad presente, señalando a los siervos del Señor los defectos en su manera de trabajar y cómo, de un modo diferente, podían ser más eficientes en la conversión de almas. Qué bello este mensaje, ¿saben? Dios lo ha guiado y Dios tiene un propósito con nosotros, como sus seguidores, como lo tuvo con nuestros pioneros. Y es que podamos perfeccionarnos y corregir cada día nuestros errores. Noten ustedes que cuando apenas llegamos nosotros a la iglesia, conocemos ese mensaje precioso, lo primero que sucede son errores, porque estamos llegando a un mensaje y muchas veces no conocemos, entonces cómo actuar de ahora en adelante para compartir ese mensaje, para vivir ese mensaje. Y aún tenemos costumbres antiguas o costumbres al mundo.
Entonces, ahí es donde empieza un avance, una corrección. Vas a trabajar en la obra, bueno, necesitas ser consagrado. Hay que dejar estos tipos de prácticas y vas a ir mejorando. Y en este caso, nuestros pioneros también experimentaron lo mismo. Tuvieron errores, pero Dios los dirigió, Dios los guió por el sendero correcto y de esa forma el don profético logró su propósito en sus vidas. Y así Dios quiere lograrlo en las nuestras. Permitamos una comunión constante con nuestro Dios. Permitamos cada día que la palabra de Dios sea la que nos dirija, la comunión con nuestro Padre, permita que Él nos muestre a cada paso el camino que debemos tomar y cómo poder llegar a cada una de las almas. Y eso solamente se logra con relación íntima con nuestro Dios. Muy bien, nos sigue diciendo acá, testimonios sobre cómo trabajar en California. Entonces el evangelio se extendió a California, allí ese lugar, ese propósito de Dios era que avanzara allí. Y dice que poco después de nuestra llegada a California, dice el pastor, recibimos una carta de la señora White, en la que relataba una visión que le fue dada en Battle Creek. El viernes de noche de junio 12, el día que habíamos pasado en la Coster, Nueva York, antes de salir para California. Ella nunca había estado en California y no tenía conocimiento personal de los hábitos de la gente. En realidad, en ese tiempo ella nunca había estado al oeste del río Missouri. Cualquier conocimiento que tuviese respecto de las cosas de allí las derivaba de lo que el Señor se había complacido en revelarle. En la instrucción contenida en su carta, ella describía, ella describía las formas liberales de la gente de California y cuál sería el efecto del trabajo entre ellas en un plan estrecho, pobre de recursos. Al predicar a la gente de California, debían acercarse con algo del espíritu liberal en el que ellos trabajaban, pero sin gastar irresponsablemente. Así que notamos allí que Dios estaba guiando al pueblo y le dice, bueno, aquí van a haber problemas. Si ustedes siguen trabajando de la forma como lo han hecho, la gente de allá es una gente muy liberal. Así que ustedes necesitan también participar un poquito de eso, pero tengan cuidado, estén en el centro, ¿sí? No gasten irresponsablemente, no actúen de forma irresponsable, pero Dios estaba guiando. Por eso debemos mantenernos siempre en el centro, por eso la introducción. Si Dios nos dirige, estamos centrados en el plan que Dios tiene, la obra avanza, avanza. Y qué bonito cuando sentimos la inspiración del Espíritu Santo y vemos cómo el Señor está guiándonos. En este grupo que hemos dedicado para estudio ha sido una bendición para mi vida espiritual y creo que para la de muchos, ¿no? ¿Cómo podemos sentir cómo Dios dirigió a su pueblo y cómo Dios nos dirige hoy en día si nos ponemos en sus manos? Ha sido una gran bendición. Muy bien. Cuando miro hacia atrás, dice, a los últimos 37 años desde que el trabajo comenzó en California y miro la situación en ese entonces con la condición de la gente y la manera en que hubiéramos realizado nuestra obra si no fuera por el testimonio recibido y cómo fui testigo de sus resultados de seguir la instrucción dada, puedo decir que nuestra causa avanzó más en 3 meses de lo que hubiese hecho en un año sin la ayuda en la obra del ministerio. Tremendo. Brinda por la instrucción recibida por medio del don profético, brindada, ¿no? Hasta la primavera de 1871. Como resultado de los esfuerzos en el condado de Sonoma, se habían levantado 5 iglesias de observadores del sábado. Tremendo. ¿En cuánto tiempo, no? Corto tiempo. Y vemos cómo allí el pastor nos dice que la obra avanzó 3 meses, ¿sí? Avanzó más de lo que hubiese podido avanzar en un año si se hubiese seguido actuando de la forma como se venía actuando antes. Pero ahora, con la instrucción de Dios, vemos cómo avanzó a tal punto que se levantaron ya 5 iglesias de observadores del sábado, 5 iglesias de adventistas del séptimo día en este lugar. Dios estaba guiando a su pueblo se mantenía obedeciendo su palabra y allí podemos ver la bendición, mis hermanos. Queremos avanzar, queremos que nuestra vida espiritual avance, queremos que la obra avance, mis hermanos. Pongámonos en las manos de Dios, conságrese a Dios cada día, ponga su vida en las manos de Dios, permita que Dios le hable, le dirija, y de esa forma vamos a ver cambios de nuestra vida y vamos a ver cómo Dios va a guiar y ahora va a bendecir también a los que nos rodean, porque ya no somos nosotros los que actuamos,
sino es el Espíritu Santo el que obra a través de nosotros. Y Dios también nos va mostrando los medios. Aquí lo vemos, mis hermanos, en la forma en que el pueblo debe avanzar. Dios muestra los medios, cambien en esto. Y para eso entonces es el don de profecía. El don de profecía tiene ese propósito y es corregir cada uno de nuestros errores. Muy bien, esto no continuó normal, no continuó avanzando de forma favorable porque Satanás empieza a colocar pruebas. En este caso no fueron pruebas externas, habían pruebas externas ya, ellos las tenían, habían muchos enemigos que los estaban viendo sigilosamente a ver qué error cometían, qué cosa estaban haciendo para ellos poderse pegar de algo y poder así acusar la obra de nuestros pioneros en este lugar. Así que entonces ahora vinieron pruebas internas, no externas, internas dentro del mismo movimiento adventista. Y dice que hasta esta fecha, nuestras pruebas en California habían sido más de oposición externa, pero ahora surgió una prueba de fe inesperada para nuestro pueblo, de un carácter diferente. ¿Cómo se logró esto? Dice que un obrero asociado persistía en un curso de acción que yo, dice el pastor, estaba convencido, lo sometería a él y a la obra a críticas. El pastor estaba seguro que la actitud de este personaje que él estaba tomando, de este obrero, iba a llevar a que la obra tuviese críticas a él y la obra. Dice que teníamos algunos enemigos amargos en la ciudad que estaban observando cada movimiento nuestro y estaban listos para usar cualquier acción imprudente para dañarnos. Por lo tanto, llegó a ser extremadamente necesario atender la amonestación del apóstol. ¿Sí? Eh, Esto sucedió. Así que entonces la obra empezó a tener ahora problemas y el pastor temía. Estas personas externas que nos están observando van a tomar el testimonio de este personaje y de seguro que van a dañar entonces la obra. Así que vamos a tener la necesidad entonces de tomar allí el consejo del apóstol. Y el consejo del apóstol Pablo era absteneos de toda especie de mal o de toda apariencia del mal. Ese era el consejo. Así que el pastor dijo, aquí hay que hacer lo mismo, debemos abstenernos. ¿Y cuál era ese problema que tenía este obrero o a qué era lo que él hacía que hacía daño en la obra o que podía llevar a que la gente tuviese un motivo para criticar? Vamos a ver entonces cuál era esa actitud que él tenía. Dice el pastor, yo no afirmaba que el hermano había cometido un pecado real en su curso de acción, pero razonaban que nuestros enemigos podían aprovechar lo que él pretendía que era inocente. Vamos a ver cuál fue su posición. La posición que él tomó de que tenía derecho de hacer lo que le parecía en el asunto, especialmente cuando se admitía que no había pecado en lo que él hacía. Así siguieron las cosas hasta el 23 de enero de 1872, cuando fui del condado de Sonoma a San Francisco para ver qué se podía para arreglar las cosas allí. Por este tiempo, los enemigos estaban usando sus acciones como yo temía, y él estaba tomando la posición de que ellos no tenían nada que ver con él, de que él les mostraría que tenía una mente propia y que podía caminar por las calles como él quería y con quien él quería, sin someterse a sus observaciones. Traté en forma privada de mostrarle que tal conducta no era la respuesta y que un espíritu tan independiente terminaría mal. Él tenía sus amigos que simpatizaban mucho con él, algunos de los cuales comenzaban a tomar una posición que los sometería a todavía mayor censura. Una gran parte de la iglesia veía el mal de su descarrío y para, estaba lista para secundar los esfuerzos que yo hacía para evitar que la causa sufriera deshonra. Esto estaba ocurriendo entonces allí. El hombre se sentía libre para hacer lo que a él le parecía, podía salir con quien él quería, actuar como él quería, y eso no llevaría a ninguna censura o no llevaría a que la gente estuviese viendo su forma de actuar mal. Así que fue un error grande de él. Y él tenía muchos seguidores y el pastor trataba de evitar, trataba
tratar de retener un poco y se esforzaba luchando para detener esta causa en la cual este hermano había iniciado. Así que avanzó la cuestión y vamos a ver acá. Es una convocación, una reunión de investigación. Así que entonces fue el paso a seguir. La iglesia hizo una convocación, vamos a ver qué hacer con este asunto, vamos a analizar cada una de las causas, porque nuestro hermano quizás no había un pecado en sí el cual se le pudiese acusar, pero su forma de actuar estaba llevando a la apariencia del mal. Y esto llevaba a que las críticas en ese lugar se estuviesen llevando a cabo por estas personas que los observaban y estaba haciendo daño en la obra. Y había también división, porque algunos le seguían a él, otros estaban de acuerdo con el pastor Lorbord, y entonces había esa división dentro de la iglesia, dos grupos. Así estaban las cosas el sábado 27 de enero, cuando se decidió que debía haber una investigación del caso y que la iglesia debía dar pasos decididos para salvarlos del estigma que ese espíritu desafiante probablemente produciría. Se convocó una reunión que comenzaría el domingo 28 de enero a las 9 de la mañana para considerar la situación y nuestro deber como iglesia respecto de la misma. A todas luces parecía inevitable una división en la iglesia. Dice acá, pasé mucho de esa noche en oración a Dios para que Él obrara en nuestro favor. Así que las cosas no pintaban muy bien. Lo que se veía allí era que iba a haber una división en la iglesia. Imagínense ustedes, ya la obra había avanzado, estaban llegando allí en California, había impactado, habían iglesias, pero ahora por un obrero estaba actuando como a él le parecía, no se dejaba guiar por Dios, no recibía consejos tampoco del pastor Lorbord, y de esta forma entonces iba a acarrear una división en la iglesia. Pero nuestro apreciado pastor decidió rendirse a los pies del Señor y dice que esa noche, dice él que pasó la mayoría de esa noche o gran parte de la noche en oración para que el Señor obrara en favor nuestro. El pastor se puso en las manos de Dios y dijo, bueno, acá Dios es el único que puede obrar. Así que también se consagró a él, hizo su parte, no se pudo por sus fuerzas, decidió ponerse ahora en las manos de Dios. Dios obrará y Dios dirigirá esta situación. Muy bien. Dice que en la mañana del 28, al salir para la reunión, me encontré con este colega, la persona que estaba actuando mal. Así que se encontró allí en la acera, cerca de donde yo me alojaba, llorando, dijo, hermano Lorbord, no iré a la reunión hoy. Wow. Entonces él se pregunta, ¿no irá a la reunión? Le dije, la reunión va a tratar su caso. Yo sé eso, dijo él, pero estoy completamente equivocado. Ustedes están en lo correcto, en la posición que han tomado referente a mí. Aquí hay una carta de confesión que escribí para la iglesia. Llévela y léasela a ellos. Será mejor para usted y para quienes puedan estar inclinados a simpatizar conmigo si no estoy allí. Wow, un cambio total. Inclusive, este personaje decide hacer una carta y la envía con él y dice, mejor lleve mi carta, donde yo coloco también mi punto de vista, estoy equivocado, llévela allá a la iglesia, que es mejor que ustedes actúen allá en esa reunión sin mí que conmigo, pero lleve mi carta, que ese es mi punto de vista ahora. Entonces el pastor se hace la pregunta, ¿qué ocasionó este gran cambio en usted desde ayer? Dice acá, esta era una parte de la visión dada a la señora de Guay, mis hermanos. Así que lo que llevó al cambio de este personaje fue una carta que recibió de la señora White. La señora White no estaba allí, estaba lejos. Y dice aquí que desde Vermont, el 10 de diciembre de 1871, ella comenzó a escribir esta parte con relación al caso de este hermano el 27 de diciembre de 1871. Pero por alguna razón se desmoró en completar el documento hasta el 18 de enero de 1872, momento en el que la terminó y envió por correo desde Battle Creek. Tomó 9 días para que la carta cruzara el país desde Michigan hasta California. Así que vemos que esto no puede ser de otra forma sino inspirado. Ella lo inició
se sintió y que debía detenerse, luego siente nuevamente la impresión de continuarla y cuando la continúa, entonces se envía. Cuando está en visión, muchas cosas se demuestran proféticamente. Así fue en este caso. En ocasión de la visión había solo una sombra de lo que realmente se desarrollaba cuando el testimonio llegó a San Francisco. Se verá por una, perdón, a San Francisco. Se verá por una comparación de las fechas que la culminación del caso en San Francisco vino después que el testimonio escrito salió de su origen. Nuestros hermanos en San Francisco vieron de inmediato que ninguna persona podría haber escrito a Battlecreed y comunicado la noticia a la señora White a tiempo para que ella escribiera esta carta, porque el estado de cosas no existía entonces. Ellos notaron de una vez que lo que estaba sucediendo allí no era algo normal. No fue que alguien le avisó a la señora White, no fue que le enviaron una carta informándole. No era posible que eso hubiese llegado a tiempo. Este hecho fue de gran peso para los hermanos allí, convenciéndolos de que había un poder divino en esa visión. Yo no escribí ni una línea al pastor White o a su esposa respecto del estado de cosas en San Francisco, y el compañero obrero declaró que él no había escrito nada y los hermanos dijeron, si él hubiese escrito, no habría dicho las cosas que presentó respecto de sí mismo. Así que notamos aquí cómo el Señor obró. Y esto llevó a que hubiese un peso más grande en los hermanos en confirmar que estas visiones de la hermana Elena de White realmente eran dirigidas porque Dios les daba las visiones y le mostraba cada uno de los casos para que fuesen corregidos, porque ese es el propósito del don profético, del don de profecía, corregir los errores de los santos y perfeccionarnos para la obra, para el ministerio. En esa historia maravillosa, hermanos, es inspirador ver cómo Dios se encarga de cada uno de los casos en la iglesia. Pero eso no quiere decir que nosotros no tenemos responsabilidad, al contrario. Esto quiere decir que nosotros tenemos más responsabilidad aún, porque vemos aquí cómo el pastor hizo lo que pudo, se esforzó. El pastor Lorbord hizo todo lo que pudo y se esforzó por detener esto. No se pudo, se rindió a los pies del Señor y empezó a orar. Señor, obra tú en este caso porque esto va a causar división, daño en la iglesia y es lo que no quiero que suceda. Es lo que Dios no desea tampoco en su obra. Así que de esa forma se rindió a los pies del Señor y de esa forma el Señor actuó. Es la obra que hoy en día también su pueblo debe realizar. Poner todo nuestro esfuerzo, todo nuestro empeño, mis hermanos, por dirigir las cosas, por guiar el camino, por la luz que tenemos que sea expandida. Es parte del mensaje del tercer ángel, que se expanda, que se conozca, que se dé a conocer lo que yo conozco, lo que Dios me ha revelado debe compartirse. Y si se comparte entonces con el mundo, ahora nosotros también tenemos el deber de rendirnos a los pies del Señor para que ahora Él obre a través de ese mensaje a cada uno de los lugares donde llegue. Y si hay problemas en la iglesia, mis hermanos, también dejémonos conducir por Dios para que Él pueda entonces corregir, cada una de las malas acciones que pueden estarse llevando a cabo. El Señor está dispuesto a actuar. El pueblo de Dios ahora debe también estar dispuesto a ponerse en las benditas y santas manos de nuestro Señor para ser guiado. Mis hermanos, yo les invito en esta mañana para que, como nuestros pioneros, podamos nosotros rendirnos cada día a sus pies. Podamos dejar nuestro yo. Podamos dejar las posiciones que nosotros podamos tener, sea de un lado o sea del otro. Pero permitamos que el Señor nos dirija, nos guíe y estar en el centro donde Dios puede dirigir nuestras vidas, puede guiarnos y puede hacernos ahora un poder grande en esta tierra. Dios quiere eso con su pueblo. Pongámonos en las manos de Dios. Permitamos que la obra del Señor haga impacto en nuestras vidas y que de esa forma esa luz brille en los demás. Que la lluvia temprana haya hecho su efecto en nuestra vida y que ahora la tardía sea derramada y complete la obra, que se derrame el Espíritu Santo, que esa luz brille a nuestro alrededor, impacte a toda persona con la cual nosotros nos encontramos. Bien, este era el mensaje entonces que les quería compartir en esta mañana y deseo para ustedes un día de bendición. ¿Les parece si oramos? Muy bien, vamos entonces allí a inclinar nuestro rostro donde estamos, vamos a orar. Oremos. Querido y amante Padre Celestial, damos gracias, Señor, porque nos ha permitido en una mañana más reunirnos en este grupo, Dios, de estudio,
en este grupo donde oramos, Señor, donde alabamos su nombre, donde queremos pedir luz del cielo, que nos ilumine, oh Dios, podamos comprender esas grandes verdades que nuestros pioneros comprendieron en un momento, oh Dios, y así poder tener esa bella luz y aún ampliarla más para estos últimos días. Padre Celestial, rendimos así nuestras vidas, pedimos la unción del Espíritu Santo, pedimos que nos ayude a mantenernos en el centro del camino, no nos desviemos ni a un lado ni al otro, sino mantenernos en el camino en el cual usted nos ha colocado y de esa forma poder ser bendición para toda persona que nos rodea, Padre Celestial. Pedimos para que estos 50 días también logren su efecto en nuestra vida, Señor, días de vigilia, días de oración, días de ayuno, días en los cuales ponemos en sus manos nuestras vidas, oh Dios, rendimos nuestro orgullo, rendimos nuestro yo, rendimos nuestras tendencias, hábitos, Señor, y pedimos que usted cambie y quite todo eso, oh Padre, que no nos permite avanzar en nuestra vida espiritual. Abra nuestros ojos, únjalos con el colirio, Señor, y de esa forma corregir cada uno de los males que podemos nosotros tener y tener también en la iglesia. Permítanos ser un pueblo puro, que nuestra fe pura, oh Dios, pueda compartirse, testificarse y que esto lleve a que el mundo entero conozca este mensaje. Sabemos, Señor, que estamos en los últimos días, por lo tanto, pedimos que nos ayude a mantener los ojos bien abiertos, consagrados a usted y preparados para verle venir en las nubes de los cielos. Lo pedimos, oh Señor, en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén.